Ser Podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, ¿cómo estás, Juanjo? Hola, Javier. Bien, buenos días. Venías a la radio, escuchando la radio, seguramente has escuchado lo que contaba Ramón sobre su enfermedad. Yo estaba pensando ahora con lo que eres tú para analizar el valor de las palabras. Pocas palabras hay en el diccionario que tengan el volumen y el peso en todos los sentidos de la palabra cáncer, ¿eh? Sí, y además que no lo pierde, porque sigue teniendo un peso brutal. Pero claro, estamos rodeados, todos tenemos un familiar, un amigo, y ahora mismo tengo un familiar y un amigo que están recién diagnosticados de cáncer, y cuando comunican, ¿no? Me han diagnosticado un tumor, un cáncer de esto o de otro, y en fin, te dicen que se van a quitar de en medio durante 4, 5 o 6 meses, lo que sea, ¿no? Y dices, caramba, cuando yo escuchaba esta palabra cuando era pequeño, se pronunciaba en voz baja, porque era estigmatizada, era un estigma. Y por eso la gente que tiene una dimensión pública, como Ramón, están haciendo esta labor estupenda de decir, bueno, tengo un cáncer, porque es un modo, pero cuesta pronunciarla, ¿eh? Fíjate que él lo ha hablado con su psicólogo y con sus oncólogos. El psicólogo se lo aconsejó hacerlo público. Esto lo cuento porque lo ha contado él esta mañana, ¿eh? Le aconsejó hacerlo público porque seguramente emocionalmente le va a ayudar, pero el oncólogo inmediatamente le dijo, por nosotros sería maravilloso para dar visibilidad a la palabra. O sea, es una palabra que hay que sacarla del cuarto oscuro, ¿no? Esto es, pese a que ya se pronuncia, pero sigue siendo una palabra muy potente. Es que es una palabra de una potencia brutal, ¿no? Y luego, claro, todo lo que significa, ¿no? De iniciar una aventura, porque claro, esto Ramón dice, bueno, me voy a quitar de en medio 4 meses, la operación, la radio, aquí. Y la impresión es que es un viaje a través de tu propio cuerpo, un viaje a través de tu propia existencia, ¿no? Y es un viaje del que con mucha frecuencia se sale cambiado, ¿no? Yo recuerdo haber hecho hace algunos años ya un reportaje para El País semanal que se tituló En la trinchera contra el cáncer, que con el doctor Baselga, este famoso oncólogo que murió hace 2 o 3 años, muy joven, ¿no? Ya murió en Estados Unidos. Pero entonces él trabajaba en el Valle d'Hebron, en el Val d'Hebron, en Barcelona. Y estuve allí 2 jornadas con él, viendo pacientes de cáncer y tal. Y bueno, vimos muchísimas historias. Y él me contaba cómo con muchísima frecuencia
en este proceso, en este viaje, los valores cambiaban. La gente salía de este viaje cambiada, ¿no? Y a veces cambiaban de vida, pero claro, es que es un viaje muy potente. Son 4 meses. Tú, Ramón, que ya tenía estas rutinas de los domingos, venir a la radio, que son rutinas que incorporas a la vida y que en cierto modo te dan la seguridad, porque las rutinas que parece que te ponen a salvo de todo, ¿no? Los escritores decimos a menudo, mientras estamos escribiendo una novela, estamos a salvo de todo. Hasta que la terminemos no nos podemos morir, ¿no? En fin, y de repente dices, tengo que romper la rutina esta de venir los domingos a la radio, las que tenga, e iniciar un viaje que es un viaje raro, ¿no? Que no es un viaje a México o a la India es un viaje a ti mismo. Es un viaje, ¿no? Está descubriendo emociones por nuevas. Tu propio cuerpo. Y además, en el caso de Ramón, con una sorpresa muy grande, porque él no tenía noticias de esto, porque no dio síntomas. No tenía, bueno, de hecho, Ramón tiene ahora un mejor aspecto que yo no he visto nunca desde los años que lo conozco, ¿no? Porque ha perdido 10 kilos, me parece, y está estupendo, ¿no? Y no, los ha perdido intencionadamente, quiero decir, que a base de andar, casi, ¿no? Y tiene un aspecto estupendo y no había dado ningún síntoma, se lo han descubierto de casualidad, ¿no? Entonces esto es como vivir en una casa que crees que la casa de al lado está vacía y resulta que vive una familia vietnamita de 15 miembros, ¿no? Y de repente, pero estaba lleno esto, ¿no? Y entonces la sorpresa es mayor, ¿no? Porque es un viaje a habitaciones de tu cuerpo que creías que estaban en orden, que estaba todo colocado, ¿no? Que estaban los libros en su sitio, la mesa en su sitio, las estanterías en su sitio. Y entonces eso también produce mucha extrañeza, ¿no? Y digo, si yo ahora estoy, a lo mejor, viviendo los mejores días de mi vida desde el punto de vista de la salud, de la relación con mi cuerpo, y de repente te dan algo que te tienes que creer por fe, porque te lo dicen los médicos, claro, porque los médicos, como no son brujos... Por fe y por tax. Bueno, quiero decir, por fe, ya se entiende que esa fe está dentro, que no está respaldada porque los médicos no son brujos y tienen aparatos y tal, y está claro, y te lo enseñarán. Pero bueno, yo no tenía conciencia de que en esta habitación de mi cuerpo estuviera sucediendo todo esto. Pero bueno, también es cierto que, como me decía Basenga, ya hace muchos años, y la cosa ha progresado mucho, el cáncer tiende a convertirse en una enfermedad crónica, se tiende a cronificar. Es muchísima la gente que sale cada día más, pero no deja de ser una experiencia brutal. Una experiencia brutal. ¿Se te ocurre alguna otra palabra que tenga esa fuerza todavía o que esté tan oculta? No. Tenía el SIDA, fíjate tú en su momento, el SIDA SIDA era una palabra, en fin, era decir SIDA y estigma, ha perdido porque se ha cronificado, o sea, ha perdido ya ese valor casi religioso, ¿no? Desde el punto de vista del miedo, pero no ha perdido, porque no ha perdido afortunadamente por eso, porque se ha conseguido cronificar. Ahora ya con medicación pues se vive, ¿tá? Pero no, la palabra cáncer, además a mí siempre la palabra cáncer, claro, no puedo evitar pensar que en su origen significa cangrejo, ¿no? Y me imagino el cáncer como un cangrejo, con esa capacidad de agarrarse con las pinzas a una zona de tu cuerpo y dejar esa especie de mancha que deja el cangrejo, ¿no? Esa forma tan rara que tiene el cangrejo. Es un animal muy raro, el cangrejo, ¿no? Pero en fin, cada vez sabemos más. Yo recuerdo, por ejemplo, cómo contaba hace un año, bueno, hace poco, quizás hace unos meses, hace un año, con Jordi Évole, Julia Otero. Julia Otero, un programa de Jordi Évole. Una conversación con ella. Que tuvo una conversación, que Julia Otero ya está en activo, mira, es un caso que se retiró, hizo el viaje y está otra vez en la radio. Pero recuerdo la precisión con la que ella
que no es doctora, contaba cómo las células malignas del tumor de origen se van colando por el sistema sanguíneo y colonizan otra parte del cuerpo. Y yo decía, hasta era un relato bonito, ¿no? En la aventura de las células y tal. Y yo decía, caramba, cómo nos estamos especializando, ¿no? Esto porque recuerdo ese relato, me ha venido a la memoria, como un relato tan bien contado, también Bueno, porque sí. estabas viendo a las células desprenderse del tumor original, meterse en el sistema sanguíneo, viajar y a ver si encontraban otro órgano que colonizar, que es la metástasis, ¿no? Ella es una muy buena comunicadora, y lógicamente también sabe narrar ese viaje. Claro, ¿verdad? pero previamente se tuvo que enterar. Y ahora, y además ahora se da una cosa que no se daba antes, fíjate. Antes, cuando tienes un diagnóstico de este tipo, el médico te lo dice. Y además, con mucha frecuencia, estás solo frente a él. Quiero decir, no te ha acompañado tu mujer, no te ha acompañado tus padres, no te ha acompañado nadie, porque ibas a una visita de rutina. Y el médico te lo dice. Pero cuando yo era pequeño, cuando yo era joven, esto se ocultaba al enfermo. Es decir, los médicos generalmente puenteaban al enfermo, llamaban al pariente más cercano y al enfermo se le ocultaba. Esto yo no sé si tú has vivido. No. Bueno, pues se le ocultaba, pero era una cosa muy curiosa, porque era un secreto a voces, ¿no? Pero era como que el enfermo no quería saber, Yeah. ¿no? Entonces, no, papá... Bueno, era una ceremonia de protección, en el fondo. Sí, y esto se ha eliminado. Esto se ha eliminado en unos pocos años. Ahora es una obligación de hacerte cargo de tu... De tu problema, Sí, ¿no? no, esto es lo que dices, no hay esto de decir, hijos, engañadme. Ya, ahora es directo. Bueno, de hecho... Decidme que es un catarro mal curado. No. De hecho, ahora ya puedes acceder a los informes de cualquier prueba Sí. a través de los portales del paciente. Efectivamente. Y seguramente te enteras de lo que tienes antes de que te lo comunique el médico. Pero ahora que cuentas esto, sí que recuerdo que yo tenía un tío que murió muy joven, con 40 años, de leucemia. Y vivía en Logroño y venía a Madrid a tratarse y dormía en mi casa cuando estaba en tratamiento. Yo nunca escuché la palabra cáncer en mi casa. Jamás la escuché. ¿Pero te das cuenta? Sí. Pues seguramente él tampoco. Mm. Seguramente él tampoco. ¿Tú te vas haciendo más hipocondríaco a medida que pasa el tiempo? ¿Has descubierto serlo? Pues mira, ¿o tienes una relación con esto? Yo te voy a decir la verdad. Lo he dicho en alguna ocasión, ¿no? Que yo tengo fama de hipocondríaco y yo decía, yo no soy hipocondríaco, pero sé que a la gente me gusta que sea hipocondríaco y entonces, ¿por qué me voy a quitar ese gusto? ¿No? Construcción del personaje, digamos. Pero estoy descubriendo que sí soy hipocondríaco. Mira, el otro día, sí, es verdad, ¿eh? El otro día llevo una temporada que no veo bien, ¿no? Que me canso mucho, o sea, me cansa mucho. Claro, yo me paso la mañana frente al ordenador y luego por la tarde leo y procuro leer en letra impresa, porque claro, ya después de varias horas de pantalla, la letra impresa casi es un descanso, ¿no? Y llevo ya una temporada que me canso y, en fin. Y cuando me gradué en las gafas la última vez, me dijo, el óptico me dijo, tendría que verte un oftalmólogo porque quizá tengas un principio de cataratas. No, él seguramente las vio, pero no quiso hacer el diagnóstico, dijo que lo haga el oftalmólogo, ¿no? Porque pese a graduarme seguía... Bueno, el caso es que otro día fui, el lunes o martes, no me acuerdo, fui a la oftalmóloga, una oftalmóloga a que vea. Y de repente... Claro, vas tranquilo, dices, catarata, pero claro, de repente te empiezan a hacer tantas pruebas que dices, Dios mío, me van a descubrir algo, ¿no? Porque te hacen la tensión de ojo, cosas que en las que tú ni piensas, ¿no? Y de repente empecé a pensar y me dio una cosa así de susto, pasando de máquina en máquina. Al final nada, afortunadamente, tengo cataratas, que es una cosa súper frecuente a mi edad. Arzuaga me dice muchas veces, y en nuestro amigo está, que antes, pero cuando te digo antes es hace poco, había mucha gente que a partir de los 60, 70 se quedaba ciego de cataratas y no tenía operación. Ahora es una operación sencilla, ¿no? Pero no tenía... o sea, la gente se quedaba ciega, simplemente, ¿no? Y bueno, una oftalmóloga afortunadamente simpaticísima. Eso ayuda que mucho. eso es muy importante. Es muy importante.
Es muy importante, muy importante. Además, que se llamaba apellido de Nova y mi madre se llamaba Novoa de apellido. Y entonces esa proximidad a mí me... Os dio complicidad. Sí, esa proximidad me dio tranquilidad, ¿no? Pero además era una mujer que, bueno, de un encanto. Parece es que hay médicos que te pueden dar una mala noticia de tal manera que te vas contento a casa, ¿no? No, y esta mujer me enseñó las fotos, me enseñó todo y me dijo, nada, esto hay que operarlo. Y me dijo, mira, antes las cataratas se operaban cuando el paciente se había quedado ciego, no lo sabía yo. Esperaban a que se quedara ciego. Ahora, dice, ahora se hacen a la carta en función de tu caso. Quiero decir que no es una cosa industrial de todo el mundo, el mismo cristalino, todo, sino que... Y dije, y yo me recuerdo que dije, es una cosa sencilla. Y ella me dijo, bueno, hay que tener buenas manos también, como diciendo, oye, tampoco... sí, porque es ella que me va a operar también, ¿no? Y bueno, y salí muy contentísimo con tus cataratas. Salí muy contento, sobre todo porque ya sé que se operará. Y además tengo conté a ti, tú me contaste que conoces gente que se ha operado y que ven los prospectos médicos. Sí, sí. Aunque no sé si es el mejor ejemplo, porque los prospectos médicos conviene no leerlos, pero bueno, es ahí. Pero estuve pensando, joder, pues, no, porque además me dijeron, ¿ha venido usted conduciendo? Y digo, no. No había ido en un taxi. Dice, porque es que tenemos que poner unas gotas de estas que agrandan en iris, no sé qué, y luego va a haber borroso entre 2 o 4 horas. Y digo, ay, Dios mío. Y entonces salía a la calle y veía borroso. Y entonces yo digo, ay, Dios mío, llegaré a casa porque tenía que parar un taxi y tal. Y me dio un ligero ataque de angustia, ¿no? Pero bueno, salí del paso, cogí un taxi, llegué a casa. Pero yo pensaría que a ti ver borroso te gustaría mucho. No creas, es muy en la gran ciudad. Pero estuve pensando a propósito de esto, ¿no? Cómo se acostumbra uno a Bergman, ¿no? Porque me acordé, claro, yo me he ido acostumbrando a Bergman hasta que ya me he dado cuenta que ya no es una cuestión de Bergman, es que me canso mucho, es que hay días que a las 6 de la tarde digo, no puedo seguir leyendo porque me canso, ¿no? Y entonces me acordé de cuando me hice las primeras gafas de vista cansada, que sabes tú que esto es en torno a los 40 años, que por cierto a ti yo nunca te he visto con gafas. Llevo lentillas. Porque llevas lentillas, claro. Y entonces, pero yo estuve, como me pasa a muchísima gente, yo estuve durante mucho tiempo con problemas de vista cansada, pero como es progresivo te vas acostumbrando a ver más. Hasta que alguien me dijo, oye, Juanjo, cada vez que coges un papel, lo alejas así, que es un gesto típico de vista cansada. Y dije, pues voy a ir a óptico a ver, ¿no? Y fui, y entonces me ocurrió una cosa. Claro, yo me había ido acostumbrando a ver más, y no sabía ya lo bueno que era ver bien, ¿no? Y entonces fui a óptico, y me dijo, sí, nada, vista cansada y tal, en una semana tiene las gafas. Yo ya me hice desde el principio unas gafas progresivas porque me molestaba esto de quitármelas, ponérmelas, o esto de la luneta, dije progresivas. Y fui a recogerlas, me las había hecho una óptica de un centro comercial que hice cerca de casa. Y las fui a recoger a la hora de comer. Y allí al lado de la óptica había un restaurante alemán. Y dije, pues ya voy a comer aquí. Y entonces me puse a la barra, como estaba yo solo, y pedí un codillo con chucrut. Y entonces, con las gafas. Y entonces, según abrí el codillo y empecé a ver las hebras, me pareció que era una experiencia lisérgica, porque es que yo llevaba tiempo que en la comida veía bultos. O sea, la saboreaba, pero no añadía al sabor el plus de ver la textura, ¿no? Y dije, y bueno, es que me pareció maravilloso ir abriendo el codillo, ir viendo todas las formaciones del codillo, ir viendo el tocino que lo recubría y tal. Y me imaginé que cuando llegara al hueso iba a poner en el hueso Juan José Millás, como que aquel codillo estuviera destinado a mí desde el principio de los tiempos y yo no habría visto si no me hubiera puesto las gafas, ¿no? Bueno, entonces fue una experiencia
bárbara. Ver, ¿no? Y yo pensé, caramba, tú te vas acostumbrando a no ver, y te quedas ciego, y entonces recordé un síndrome que a mí, sobre el que he escrito, porque me impresiona mucho, que es el síndrome de Antón. No sé si has oído hablar de... No sé. Bueno, pues es un síndrome curiosísimo, por el cual uno se queda ciego, pero no se da cuenta de que se ha quedado ciego. Parece mentir, parece una contradicción insuperable. Bueno, pues algo pasa también en el cerebro al mismo tiempo que produce esa negación. Entonces hay gente que padece este síntoma, que está ciega, pero no sabe que está ciega, que cree que ve, ¿no? Pero ¿cómo se mueve? ¿Cómo se mueve sin darse golpes? Procuran, es que es muy curioso, claro, es muy largo, procuran no ponerse a competir con la realidad, procuran no ponerse a prueba, buscan continuamente excusas para no... pero claro, cuando se ponen a prueba, pues tropiezan con los muebles y tal, pero siguen, ellos afirman que ven, ¿no? Es un síndrome curiosísimo, ¿no? Y entonces pensaba yo el otro día, caray, podíamos quedarnos... hay una novela de Saramago que tiene una carga metafórica muy fuerte de una ciudad en la que todos se quedan ciegos, ¿no? Digo, podíamos llegar a quedarnos ciegos, no ver, y de repente nos ponen unas gafas y decimos, pero... Y digo, pensaba justo a propósito de lo que ha ocurrido en el colegio mayor Elías Aguja, sí. Elías Aguja, ¿no? Decía, claro, esto llevaba ocurriendo 10 años, ¿no? Me parece. 10 años. Y no veíamos porque habíamos ido perdiendo vista sin darnos cuenta, pero de repente nos pusimos las gafas del feminismo y lo vimos. O las gafas de un teléfono móvil grabando una secuencia, bueno, ¿no? Quiero decir que esto era tan escandaloso que era o sea, si este espectáculo se lleva dando desde hace 10 o 15 años... ¿Por qué no lo estábamos viendo? ¿Por qué no lo estábamos viendo? O sea, ¿por qué alguien de las chicas de Santa Mónica no llamó a una radio y decir, mire usted lo que pasa todos los años aquí, ¿no? Porque les parecía normal, ¿no? Porque alguien... O sea, no es solamente porque no haya grabado, es porque nos vamos acostumbrando, como yo me acostumbraba a no ver con la vista cansada, y de repente te pones las gafas y dices, ostras, pero como yo veía las hebras de codillo, y dices, pero qué barbaridad, pero qué clase de barbaridad es esta, pero qué bárbaros esos gritos, ¿no? Pero qué bárbaro cómo parte de las agredidas tenían interiorizado eso como normal, como que no, son nuestros amigos, como habían interiorizado los valores de este machismo tóxico, porque o sea, es el grado más brutal que yo he observado del machismo en mucho tiempo, ¿no? Y me acordaba de aquel caso que fue muy famoso, que tú recordarás, de una mujer a la que el juez me preguntó si su marido la pegaba. Y ella dijo, bueno, mi marido me pegaba normal, ¿no? Entonces que aquella mujer tenía interiorizados esos valores, ¿no? Porque parecía... Y digo, y bueno, pues todo esto que desde la derecha se viene denunciando desde hace tiempo del radicalismo feminista y todo eso, es que sin esas gafas esto seguiría pasando. Sí. Y seguiríamos sin verlo, ¿no? Entonces, ¿cuántas cosas no vemos porque nos vamos quedando ciegos progresivamente y no nos damos cuenta? Y necesitamos que alguien nos diga, oye, necesitas unas gafas, ¿no? Escuché una entrevista con el responsable de los colegios en donde decía que todo tiene que ver con la educación que reciben esos alumnos. Pero siendo tan jóvenes, ¿qué escucharán y dónde lo escucharán para ser capaces de tener todavía esas actitudes tan terroríficamente antiguas, ¿no? Claro, pero la palabra educación, bueno, el cinismo del colegio es brutal. Sí, bueno, porque por descontado. Sí. Porque estos que son agustinos, me parece, sí. Además hemos oído cosas de
de gente de ese colegio que ha dicho a otros, tu madre friega en mi casa. Y... Como decía ayer Enrique González en la columna que hizo en el programa, en el cierre, que recomiendo a todo el mundo que escuche, seguramente estos que gritan son los que dentro de unos años despedirán a empleados de banca para que ese pobre señor mayor de pueblo tenga que enfrentarse a un cajero que no funciona. Claro, son las élites. Sí, son las élites, exacto. Son las futuras élites. Son los cachorros de élite. Sí, leí de una persona que fue con sus padres ingenuamente, de la gente de clase obrera, a ver en colegio. Estaban viendo, el chico necesitaba venir a Madrid a estudiar y no eran de Madrid, estaban viendo y cayeron ahí, pero ingenuamente, ¿no? Porque seguramente no lo podían pagar. Y cuando el cura que les estaba haciendo la entrevista vio la extracción social de esta familia, se levantó y dijo, no, mire ustedes, aquí formamos élites. Las élites que van a gobernar el país. Ustedes no que van a robar al país, según se mira. No tienen acceso a esto, ¿no? O sea, el cinismo de ese colegio... el cinismo de ese colegio es brutal, es como para clausurarlo, ¿no? O sea, es brutal. Y claro, ya no nos sorprende, porque esto dice, joder, es que esto es un colegio de curas, los valores del cristianismo. Nada, esto ya no nos sorprende porque estos valores ya, quiero decir... Se ha saltado por los aires hace mucho tiempo. Saltado por los aires. Pero todavía, en temperamentos ingenuos como mío, todavía dices... Coño, pero si es que son cristianos, ¿no? Son agustinos. Son agustinos, no, pero nada. Sí, si pecan van al infierno, ¿no? Y seguramente se lo creen. No se lo creen. No. Bueno, pero fue brutal. Pero pensé en esto, ¿no? Que muchas veces se dice, joder, hay un sesgo feminista aquí brutal y no sé qué. Y dice, bueno, pues menos mal, porque es que sin esas gafas esto seguiría pasando. Pero claro, las palabras generan realidad. O sea que estas palabras no son inocentes, estas palabras generan realidad, ¿no? En fin, y una cosa yo creo que también muy importante de esto que ha ocurrido es la enseñanza, ¿no? O la reflexión de que el machismo no es solo cosa de hombres. Es decir, que el machismo es la gramática o el engrudo con el que nos relacionamos los hombres y las mujeres. Son las instrucciones de uso de nuestra relación. Pero claro, cuando una chica de las agredidas incorpora eso como normal... Y defiende a quienes... Defiende como normal, está hablando desde valores machistas, ¿no? Y luego pensando bien, dices, caramba, si piensas en 4 o 5 mujeres que han tocado poder, ¿cómo han llegado a ese poder? ¿Con valores, digamos, femeninos o con valores masculinos tóxicos? Y entonces estaba pensando yo, Isabel Díaz Ayuso, que se ha negado a condenar esta barbaridad. Esta mujer tiene incorporados estos valores masculinos. O sea, está de acuerdo con este modo en que nos relacionamos los hombres y las mujeres, ¿no? Margaret Thatcher, primera presidenta del Reino Unido. Bueno, machista hasta el tuétano, ¿no? La actual, Truss, también machista hasta el tuétano. La próxima... primera ministra de Italia. Es porque los hombres solo aceptan mujeres que compartan esos valores. Claro, pero es un misterio, ¿no? Dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, claro, para que estas mujeres lleguen a poder, no solamente les tienen que haber votado hombres? Bueno, de todas maneras, sí que hay muchos ejemplos de mujeres que no responden a esos valores. Bueno, pero te quiero decir que 4 o 5 que se nos ocurren ahora cercanas, ¿no? Porque en Italia acaba de ganar. Es decir, que lo que yo creo que tendríamos que pensar es que el machismo son como las instrucciones de uso, no se me ocurre otro, o en engrudo, o en atmósfera con el que nos relacionamos hombres y mujeres, y que lo que hay que cambiar son esas instrucciones de uso, ¿no?
Bueno, y hay que cambiar las gafas. Hay que cambiar las gafas. Para poder verlo. Claro. O sea, ¿conoces esta decisión del Tribunal Supremo de rebajar la condena de un hombre que asesinó a su mujer delante de sus hijas y luego las dejó 7 horas con el cadáver y el Supremo rebaja la condena por no acreditarse que las niñas sufrieron? Bueno, esto, claro. Igual a una parte del sistema judicial le hacen falta gafas también. Sí, sin duda alguna. O sea, eso es una sentencia, es una barbaridad. Lo que dice el Supremo, que además el Supremo es una palabra que se asocia a ser supremo, a Dios, ¿no? O sea, estos señores son Dios, son los que más saben. Más allá no hay nada. Al otro lado no hay nada, ¿no? Y estas personas dicen que 2 niños ven el asesinato de su madre, que la oyen gritar, que se quedan sin habla, que tal, y dicen que no, que vamos, que no hay relación alguna entre sus problemas psicológicos y lo que han visto. Pero bueno, claro, están ciegos, evidentemente, necesitan unas gafas, ¿no? O sea, pero ¿cómo se puede decir esta barbaridad, no? Me estaba acordando me venía a memoria un caso que produjo también mucho escándalo, que es hace años fue un juez que estaba juzgando el caso de una mujer que había sido asesinada, pues algo así como de 70 puñaladas, no sé, una barbaridad, ¿no? Le habían dado 70 puñaladas al marido. Y entonces la defensa de la víctima pedía que hubiera ensañamiento, entre otras, asesinato, no sé qué, y ensañamiento. Y el juez dijo que no había ensañamiento porque había muerto de la primera puñalada. Qué fuerte, qué fuerte. Claro. Y dices, pero bueno, a lo mejor técnicamente es así, pero diga usted de algún modo que no diga que no hay ensañamiento, porque es que, bueno, pues la verdad es que en la judicatura, en las instituciones, estamos viendo gente que necesita gafas con urgencia todos los días, ¿no? Bueno, el mismo caso del tren de Galicia, 9 años en comenzar un juicio en donde murieron 85 personas, me parece, y 145, 9 años. Es justicia. O sea, ¿por qué se tarda 9? O sea, ¿por qué se tarda 9 años? 365 días por 9 en arrancar el juicio. En arrancar un juicio. ¿Qué pasa ahí? O sea, nos lo tendrían que explicar, ¿no? Oye, has hablado mucho de las gafas para ver cosas que de otra manera no vemos. Y es curioso porque ahora todo el mundo habla de las gafas para irnos a otro lugar. No, ponerte unas gafas sin marcharse, que es esto del metaverso. Yo no sé si tú tienes algún concepto del metaverso o si lo entiendes, porque yo creo que nadie entiende el metaverso. Es como la nube hace unos años, nadie entendía la nube. Pues ahora nadie entiende el metaverso. Pero si se hace una realidad alternativa que está construida por quienes vivimos en esta realidad, no sé si en el metaverso cabrá el machismo. O en el metaverso habrá, yo qué sé, pues un sistema judicial que juzgue a cada uno de nuestros avatares. Hombre, a medida en que es una creación nuestra, claro, por ejemplo, se dice de los algoritmos. Claro, los algoritmos tienen un sesgo, porque están hechos con... Es decir, el algoritmo que le niega en Estados Unidos un préstamo hipotecario a un negro... Porque en el algoritmo... No te vayas tan lejos, ¿eh? Claro, no, bueno, me voy a esto porque he leído hace poco un libro de una matemática estadounidense que hablaba de casos de estos, ¿no? Había un caso muy parecido ahora que es con un mismo currículum exactamente, si lo envías con un nombre que sugiere que quien lo envía es negro, o un nombre que quien sugiere que lo envía es blanco, el algoritmo... El 90%, 95%, el algoritmo escoge el blanco. Claro, el algoritmo tiene el sesgo de quien lo ha hecho, porque Exacto. Los algoritmos no los fabrica Dios, ¿no? Los fabricamos nosotros. Entonces la realidad virtual también es un producto nuestro. Y el metaverso va a ser, porque yo creo que el metaverso todavía no es, ¿no? En fin, o es una... porque el metaverso, claro, oímos esto de llevar una vida paralela
en un mundo alternativo, ¿no? En un mundo digital, pero mucha gente no sabe que el metaverso exige todavía en las gafas, llevar estas gafas que son un trasto incomodísimo. Tú no sé si recuerdas que Paqui y yo hicimos hace meses un reportaje en una empresa que se dedicaba a videojuegos, y entonces y es muy enloquecedor, o sea, es muy enloquecedor, porque tú estás en una realidad. Porque claro, es el realismo, tú te pones las gafas y estás en una finca con piscina, yo qué sé, y tal. Y el realismo es brutal, ¿no? Pero tú estás con el cuerpo en un sitio, estás en una oficina, como estábamos nosotros, cutre, y con la mente en otro. Y eso produce una disociación que cuando te quitas las gafas es una disociación que yo creo que es muy patológica, porque tú no has visto a veces estas cosas que vienen a lo mejor en un telediario de varios políticos que han estado viendo un stand de realidad virtual y les han puesto las gafas y no los ves que andan mirando para arriba, que parecen tontos, porque claro, están con un cuerpo en un sitio y con la mente en otro, y eso es una experiencia esquizofrénica. Yo he jugado con las de la PlayStation y son brutales, porque de repente estás con Batman al lado y te caes por el abismo y te las quitas y estás en el comedor de tu casa. Pero decías que claro que es incómodo. También sería incómodo al principio llevar gafas como las que llevas ahora. Supongo que para el primero que las llevó le parecería una cosa súper aparatosa. Bueno, pero dentro de poco pues llevarás estas gafas puestas. Claro, yo me preguntaba, viendo cosas de estas sobre el metaverso, me preguntaba, digamos, un metaverso súper rudimentario, que es en espejo, ¿no? Digo, ¿cuándo se popularizó en espejo? Es decir, porque sí, sabemos que en Egipto, que en Roma, que en Grecia había, pero yo no sé si estaban en las familias adineradas y tal. Pero ¿cuándo en espejo, me pregunto, se convirtió en algo tan normal que entras en una tienda y hay un espejo, entras en un hotel y está lleno de espejos, entras en el ascensor y hay espejos, sales del ascensor? O sea, cuando en espejo se empezó a convertir en un objeto de uso cotidiano, me pregunto yo, y la gente veía a su avatar. ¿Cómo se viviría aquella experiencia? Es decir, si pudiéramos tener esta conversación que estamos teniendo tú y yo ahora, porque han dicho, vamos a fabricar espejos a gran escala, ¿qué estaríamos diciendo de esta experiencia de verte todo un rato? Porque todo un rato te estás viendo, entras en una tienda, te ves en los escaparates de las tiendas, que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? ¿Qué estaríamos diciendo de esta experiencia, de este desdoblamiento, ¿no? Mira, nos escucha en Radio Barcelona José Ramón Ubieto. ¿Cómo estás, José Ramón? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Psicoanalista y autor, junto a la socióloga Liana Arroyo, de Bienvenido al Metaverso, Presencia, Cuerpo y Avatares en la Era Digital. ¿Tú crees que habrá un tribunal supremo en el metaverso? ¿El metatribunal, o como queramos llamarlo? Bueno, de momento lo único que hay son moderadoras, que son personas que las compañías, en este caso, por ejemplo, Meta, contrata para regular las conductas. Pero siempre la tecnología va adelante, ¿no? Después hace falta todo un movimiento de corrección social que incluye, por supuesto, leyes, ¿no? La Constitución chilena, que no ha llegado a aprobarse, y va a ser la primera que regulaba los neuroderechos, ¿no? Eso ya nos da un poco la pista de que esa corrección social, ese movimiento que regule los usos que hacemos, las prácticas, que elimine o reduzca esto que hablabais ahí del sesgo, que no solo es el sesgo de género, evidentemente, hay el sesgo social, hay el sesgo digital de accesibilidad, en fin, hay muchas brechas que el metaverso va a aumentar. Entonces, regular todo eso llevará a su tiempo, como ha ocurrido con todas las tecnologías. Claro, pero el metaverso, diseñado por nosotros, como decía Juanjo, tiene que parecerse a algo. Alguien tiene que escoger ese algo a lo que se parece. Por ejemplo, la Constitución, o el sistema judicial, o las normas de comportamiento, las normas de educación. Bueno, el metaverso, si lo podríamos definir así rápidamente, podríamos decir que es la promesa tecnológica actual para satisfacer deseos ancestrales. Quiero decir que no es una novedad en el sentido de que las formas tecnológicas son nuevas, evidentemente, no existían antes, pero el deseo de vivir, de atravesar ese espejo al que se refería Juanjo, es muy antiguo.
desde el mito de Platón de la caverna, donde viven en ese metaverso, hasta la ciudad de las mujeres, de Christine de Pizan, una mujer que en 1400 y pico y pensó una ciudad en la cual no habría los ahujos, no existirían, por ejemplo, no habría la misoginia, digamos, en una ciudad de mujeres, hasta las crónicas de Narnia, Alicia, Max, en fin, podríamos hacer una lista larga de esos escenarios alternativos que hemos imaginado siempre. Eso es muy antiguo. Entonces, lo nuevo ahora, ¿qué sería? Bueno, que hay una realidad inmersiva, hay una forma nueva de poder imaginar todo eso. Pero eso comporta los mismos problemas a los que os referíais antes. Por ejemplo, ¿el machismo existe en el metaverso? Por supuesto. Hay muchas compañeras vuestras, periodistas, que lo han relatado bien en el New York Times y en otras publicaciones, que han ingresado al metaverso y ya han encontrado acoso sexual. Personas que se han masturbado, avatares que se han masturbado delante suyo, agresiones sexuales, insultos, en fin, todo tipo de situaciones que reproducen, lógicamente, las pasiones humanas, ¿no? Sería absurdo pensar que eso no iba a ocurrir allá. No vamos a ser mejores en el metaverso. Por supuesto que no. Claro, pero estaba yo pensando, a diferencia de los esclavos de la caverna de Platón, es que ellos tomaban por realidad o que eran sombras de realidad. Pero aquí nosotros vamos a crear sombras conscientes de que son sombras, ¿no? Y de que ahí nos podemos mejorar o de que nos podemos empeorar, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho, José Ramón, o sea, si esta disociación de la que yo hablaba antes, ¿no? Es una cuestión que nos ocurre a los primerizos, o es una cuestión que hay que arreglar, porque es muy... A mí las 4 veces que me he puesto unas gafas de realidad virtual, luego regresar a la realidad analógica, de verdad me ha producido un malestar incluso de orden físico, ¿no? ¿Nos acostumbraremos a esto o esta disociación no tiene arreglo? Mira, hay gente que duerme con esas gafas porque le gusta despertarse en una playa. Entonces, no soportan despertar a la realidad y entonces, a pesar de todos los problemas que puede suponer tener el aparato ahí puesto, lo hacen de esa manera, ¿no? Yo creo que para responder a tu pregunta tendríamos que sentar una tesis que, no sé, a lo mejor dentro de unos años la tengo que cambiar, pero en este momento, tanto a Liliana como a mí en el libro nos parece que es fundamental. No hay equivalencia entre lo físico y lo digital. Esa falacia, esa promesa que nos venden algunos evangelistas del metaverso diciendo que podremos hacer lo mismo que hacemos en lo real, lo podremos hacer en lo digital y mucho más aumentado. Eso es falso, porque la inmersión sensorial que te produce y que, como tú dices, te lleva a lugares a veces interesantes, sugerentes, pero esa inmersión sensorial, no es equivalente a la inmersión social. El deseo de autenticidad que tenemos es un deseo que no se elimina, que no se puede sustituir, ¿no? De la misma manera que un cuerpo no es un avatar. Es decir, el cuerpo tiene una serie de exigencias, algunas, por ejemplo, que hacen que uno no pueda estar mucho rato con ese aparatito porque tiene náuseas, porque el cerebro no localiza bien los movimientos del cuerpo y no los adapta a los gestos, y hay toda una serie de problemas en relación con eso. Pero también, y esto creo que Juanjo te va a interesar porque tú que eres un buen lector de Freud, recuerdas el texto de lo siniestro. Sí. Entonces hay un asunto muy interesante. Hace poco todo el mundo que está interesado por estos temas se rió, hicieron muchas memes porque Facebook en el ánimo de promover su metaverso sacó unos avatares de Mark Zuckerberg que eran un poco ridículos, ¿no? Entonces hubo todo un debate sobre el hiperrealismo de los avatares, ¿no? El propio Horizon World, es decir, el metaverso de Meta ya te exige que sea un poco realista tu avatar, pero hay un límite de ese hiperrealismo, ¿no? Y esto lo estudió un catedrático japonés
ahora el nombre no recuerdo, Masahiro Mori es el apellido. Este hombre en los años 70 hizo una hipótesis que le llamó el valle inquietante, y él descubrió que cuando los avatares de cualquier tipo de realidad virtual son muy realistas, son tan realistas que uno se confunde con él, produce un efecto inquietante. Y se basaba en el estudio de Freud, de lo siniestro, y en otro alemán anterior, que también había, Ernest Hens, que habían escrito sobre eso. Es decir, que hay algo de la similitud que nos inquieta porque nos reconocemos, pero al mismo tiempo esa similitud nos evoca algo de nosotros mismos que preferiríamos no ver. Es decir, es el lado, digamos, oscuro de cada uno, ¿no? Por eso es un límite también a esa igualdad. Un cuerpo no va a ser nunca un avatar, ¿no? Entonces, hay otro elemento importante, me parece, que es que un vínculo no es una conexión. Esta es otra razón para pensar que no va a ser igual. Es decir, que un vínculo es algo que te ata, que te compromete, y una conexión es algo efímero, lo vemos cada día, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué las mujeres no son el target ahora del metaverso? Bueno, porque las mujeres saben mucho más de vínculos que los hombres. Entonces, el metaverso no se dirige tanto hoy en día a personas que quieren mantener una conversación, que quieren hacer vínculos, se mantiene más bien, digamos, al divertimento, al entretenimiento y a ese tipo de asuntos. Yo no sé si en el metaverso el concepto de la inmortalidad está siempre presente en quien quiere acceder, o si, por volver al principio de nuestra conversación, que no sé si escuchaste, si en el metaverso va a haber cáncer. Bueno, el metaverso está pensado para satisfacer 4 necesidades psíquicas. Las 2 primeras, la primera la habéis hablado ya, es el escapismo, la necesidad que tenemos de irnos un rato, ¿no? De hecho, la palabra metaverso se inspira, como sabéis, en Snow Crash, que es una novela de Neil Stephenson, un escritor de ciencia ficción, que la novela consiste en un protagonista, personaje, se llama Hiro, que vive literalmente en un contenedor, no tiene otro lugar donde vivir, ¿no? Y en Los Ángeles comparte un contenedor con otro. En cambio, cuando va al metaverso es como un emperador japonés que tiene dominios por todo el mundo, ¿no? Entonces, esa necesidad del escapismo es una función importante que el metaverso aprovecha. Luego está la otra necesidad, que es aumentar nuestras capacidades, ¿no? Freud ya hablaba en el malestar de la cultura de cómo los objetos técnicos prolongan nuestra capacidad, ¿no? Por ejemplo, las cataratas que decía Juanjo, pues bueno, las gafas te permiten ver más allá de tus ojos, los coches nos llevan más allá de nuestras piernas, ¿no? Los altavoces nos hacen... En fin, todo este aumento, que es la realidad aumentada, que probablemente será lo que más éxito va a tener, más que el metaverso, todo esto son, digamos, necesidades psíquicas. Y luego tenemos la necesidad también de control de la situación, ¿no? Por eso todos llevamos estos relojitos donde nos dicen los pasos que damos, nuestras constantes vitales, etcétera, ¿no? Y luego también hay otro elemento que tiene que ver con la pregunta que tú haces, que es que el metaverso te permite simular la vida real sin poner tu cuerpo en riesgo. Tú dejas el cuerpo sentadito y te vas a donde quieres. Entonces, el cáncer en el metaverso existirá en el sentido de que el metaverso te aislará parcialmente, momentáneamente. Incluso hay personas que dicen que entran al metaverso con algún dolor y desaparece. Bueno, claro, desaparece momentáneamente, claro, porque la libido y la atención la tienes centrada en otra realidad. Es como cuando te duele la cabeza y de repente haces alguna actividad y por momentos eso desaparece, ¿no? Pero el cáncer no va a desaparecer porque tu cuerpo seguirá en la silla, en la cama o donde lo hayas dejado antes de entrar. Y cuando vuelvas regresarás al cuerpo, porque los transhumanistas prometen que viviremos en cuerpo, pero a día de hoy, si quieres tomarte una cerveza, necesitas tener el cuerpo. ¿Tú tienes gafas? ¿Las usas? Sí, he hecho algunas experiencias, ¿no? Sí. José Ramón Ubieto, que es psicoanalista, autor, junto a la socióloga Liliana Arroyo, de Bienvenido Metaverso, Presencia, Cuerpo y Avatares en la Era Digital. Tengo que decirte, José Ramón, que tienes voz de sacerdote. Si alguna vez me hace falta un doblador para hacer un papel, ¿verdad, Juanjo? Sí, bueno, sacerdote bueno. Sacerdote bueno. Sí, será porque estudié en un colegio de curas, entonces quizá me quedó algo. José Ramón, un abrazo, gracias. Muy bien, a vosotros. Hasta luego. No sé, me gustaría, estoy tratando de imaginar cómo sería esta misma conversación, este mismo estudio, tu avatar y mi avatar en el metaverso. Yo tampoco cambiaría muchas cosas. Claro, estamos a gusto aquí, ¿no? Claro, porque tú y yo estaríamos en nuestras casas, ¿no?
No lo sé. Sí, estaríamos- claro, estaríamos en nuestras casas. O en una playa, a lo mejor. Y ¿no? nuestros avatares, bueno, en la playa donde estuvieran nuestros cuerpos, allá Claro. donde estuvieran nuestros cuerpos analógicos. ¿Qué ¿no? importa, no? Y estarían hablando nuestros avatares. Entonces yo hice ayer, me parece, con Paqui una prueba. Digo, vamos a ver, es que es muy incómodo, es más cómodo hablar por teléfono que hablen los avatares, porque a Paqui y yo estábamos hablando por teléfono. Y le dije, vamos a comunicarnos por... Por el metaverso. No, viéndonos. Por WhatsApp. Ah, por FaceTime. Sí, FaceTime. Y de repente estábamos incómodos los dos. Mira, me acuerdo que Jordi Évole me hizo una entrevista hace un año o dos, cuando la pandemia, cuando hacíamos los programas desde su casa. Sí, sí. Y entonces en un momento determinado, estábamos viéndonos, claro, en la pantalla, y en un momento determinado le dije, Jordi, estoy incomodísimo. Y dice, ¿quieres que sigamos por teléfono? Y digo, sí, me llamó por teléfono y seguimos hablando por teléfono. Es decir, que un mayor realismo no significa más tranquilidad O mejor comunicación. o mejor comunicación, ¿no? Yo ya recuerdo que te tomabas al principio de la pandemia algún gin tonic con alguno de tus amigos Ah, sí, y siempre decías que te parecía muy sórdido. dejé de hacerlo, sí, Vamos sí. comillas hasta el domingo que viene. Hasta el domingo. Sing the pirate's gospel. Sing the pirate's gospel. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.